En la última década, la agricultura y la ganadería han dejado de ser las principales fuentes de riqueza para muchas poblaciones de interior. El último recurso para complementar las rentas de sus habitantes, mejorar sus condiciones de vida y evitar así la despoblación ha sido la puesta en marcha de actividades alternativas de desarrollo rural. Al diversificar la agricultura, cada vez hay menos agrícolas y más rurales, aparecieron las cooperativas de agroturismo y también forestales, de plantas aromáticas medicinales, artesanas. Las actividades relacionadas con el turismo rural son las que mayor impacto económico han tenido en los últimos años. Frecuentemente los propios habitantes de estos lugares son los que aprovechan las ayudas disponibles para dar un giro a sus vidas y de paso recuperar antiguas masías y casas familiares. Pero supone también un recurso para las personas que buscan en el medio rural una manera de escapar de una vida llena de prisas en la ciudad. Es el caso de los socios de Las Masadas, una cooperativa dedicada al turismo rural. Casi ya nací en el campo y prácticamente no lo he abandonado más que 3 años, que me sirvió para darme cuenta de lo que tenía, volver a él y apreciarlo muchísimo más. En el caso de Alberto, pues es más reciente, aunque ya también hace bastante tiempo, y él sí que ha vivido la ciudad más, y bueno, pues... Sí, yo venía de un mundo, digamos, de la cultura, el arte, la ciudad, y ya hacía tiempo que estaba... Vamos, que a mí no me interesaba eso. No me interesaba la creatividad, pero no me interesaba el medio en el que se desarrollaba la creatividad. Y poco a poco fue naciendo la posibilidad, el sueño de poder acceder a comprar una casa, una masía, que yo creía que estaba fuera de mis posibilidades completamente, pero tuve la suerte de poder comprarla y la suerte de encontrar a Pedro, a Vicente, para poder hacer una cooperativa. Así nace Las Masadas, una cooperativa de trabajo asociado situada en Villahermosa del Río, una pequeña población de la provincia de Castellón situada al pie del pico Peñagolosa, entre los valles de los ríos Carbo y Villahermosa. Este tipo de iniciativas cuenta con un respaldo importante de la Administración. Además de las ayudas de economía social, existen ayudas de la Consellería de Agricultura destinadas a fomentar la creación de empleo estable y la conservación del patrimonio en el medio rural. Todo esto hace que las cooperativas de trabajo sean un arma y una herramienta que a través de estas órdenes de ayuda de la Consellería permiten subvencionar a fondo perdido, crear préstamos a un interés bajo y al mismo tiempo ayudar a las personas a quedarse en las poblaciones y que no se vayan. La cooperativa Las Masadas ofrece al visitante 2 maneras diferentes y complementarias de pasar una estancia en contacto directo con la naturaleza. 2 casas con personalidad propia, la Posada del Río Carbo y el Mar de la Carrasca. La primera es una masía del siglo XVIII de estilo tradicional en piedra vista, totalmente reformada siguiendo técnicas tradicionales y rodeada de un paisaje virgen. La casa dispone de 4 habitaciones dobles desde las que se puede disfrutar de espectaculares vistas al entorno del río Carbo. Cada una de las estancias y rincones de la casa tiene un encanto especial. La sala de estar con su chimenea, el comedor con vistas o la propia terraza forman un conjunto en el que cada detalle ha sido escogido con sumo cuidado para conseguir que el visitante se sienta a gusto. A un par de kilómetros encontramos el Mar de la Carrasca, conjunto formado por una masía y una antigua casa de uso agrícola de principios del siglo XX, adquirida hace unos años por Alberto. La casa tiene capacidad para 12 personas. En la rehabilitación se ha mantenido la tradición arquitectónica de las masías rurales de la zona, aunque el interior se ha transformado en grandes espacios diáfanos que hacen compatible una estancia confortable con la celebración de reuniones y actividades de grupo como yoga, danza o tai chi. La experiencia de esta cooperativa es totalmente respetuosa con el medio ambiente y complementa su oferta con un recetario de platos tradicionales de la comarca y otras actividades. Nosotros pensamos que el impacto, siendo bueno, aún tenía que ser más, porque es un arma de doble filo positiva para fijar la población cuando tanto nos quejamos de que no hay trabajo. Gracias a la fórmula cooperativa, los socios pudieron poner en común sus propiedades y también sus recursos para hacer realidad una oferta turística de calidad con actividades diferenciadas que se complementan y enriquecen. Les ayudamos y les asesoramos a realizar un plan de empresa si todavía no lo tienen realizado, o los orientamos si ya vienen trabajando con uno desde antes. A partir de ahí, en colaboración con el Servicio de Cooperativismo Agrario Valenciano,
conjuntamente, mediante sus ayudas o las ayudas que les puede ofrecer por ser economía social, ayudamos en todos los trámites de constitución y formación en gestión empresarial. En los últimos años se han creado bastantes proyectos de turismo rural en la Comunidad Valenciana, como cooperativas de trabajo. La existencia de una importante línea de ayudas y la cada vez mayor preferencia por este tipo de oferta turística es un estímulo para los emprendedores que buscan asegurar su futuro de una manera siempre compatible con la sostenibilidad de su entorno.